la segunda unidad. El contenido de la segunda unidad jóvenes, es muy bonito, pero también hay que leer mucho, hay que repasar mucho. Por eso estoy tratando de hacerle lo más que puedo una presentación para que les pueda quedar ya clarificados todos los conceptos. Y por eso estoy tratando de que la presentación sea lo más clara posible. Ok. Precisamente esta segunda unidad lo que vamos a ver es análisis de los estados financieros y sus respectivas razones. Yo sé que esta clase para ustedes no sé si es requisito contabilidad, yo creo que no. No sé si me confirman, ¿es requisito contabilidad para llevar esta clase? ¿Jóvenes? No tiene requisito de contabilidad. No tiene requisitos, sí. Ahí vamos a tener un problema, voy a tratar de ir despacio para que ustedes puedan entender qué son los estados financieros, porque este es un tema de contabilidad. Quizás algunos lleven contabilidad ahorita y les va a servir un poco más. Bueno, como hablamos en la unidad anterior, les decía que las empresas generalmente tienen dueños y los dueños de estas instituciones se les llama accionistas, eso ya lo vimos. Estos accionistas a su vez requieren que la administración, es decir, los empleados que tienen la empresa, puedan realizarles y presentarles lo que se conoce como estados financieros. Estos estados financieros básicamente es la actividad, toda la actividad financiera que tiene la empresa, y estos estados financieros se elaboran, no es al azar o a lo loco, sino se elaboran basado en ciertos estándares, en ciertas normativas. Dentro de esas estándares existe lo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados, con sus siglas en inglés GAAP, que estos principios determinan la forma como una empresa debe presentar sus estados financieros. Y también están las normas internacionales de información financiera, las NIF, que también definen algunos criterios para poder presentar estos estados financieros. Obviamente, toda esta información financiera son procedimientos mundiales, no únicamente de Honduras, que generalmente quien nos regula es el Consejo de Estándares de Contabilidad Financiera, que permite que se pueda aplicar estos principios básicamente a nivel mundial. Entonces, aquí podemos ver que tenemos los principios contables que se usan para elaborar y actualizar los registros de reportes financieros. Tenemos el Consejo de Estándares de Contabilidad, que es el organismo que establece las normas de la profesión contable y que autoriza los principios generalmente aceptados. Y tenemos el Consejo de Supervisión Contable de Empresas Públicas, que este es prácticamente un organismo sin fin de lucro que fue creado simplemente para que los estados financieros de las entidades públicas principalmente sean honestos, transparentes e independientes. Entonces, la administración presenta a los accionistas un documento que se llama Carta a los Accionistas. Generalmente esto se hace en las asambleas generales que se llevan a cabo una vez al año en las empresas donde participan todos los accionistas. En esta carta a los accionistas generalmente se presenta todo lo que la administración ha hecho durante el año y a su vez se presentan lo que son 4 estados financieros principales. Es importante entender que todos estos estados financieros llevan al pie lo que se conoce como notas de los estados financieros. Lo explico acá porque más adelante lo vamos a ver detenidamente. Estas notas notas a los estados financieros son
notas explicativas que detallan la información sobre políticas contables, procedimientos, cálculos y transacciones subyacentes en los rubros de los estados financieros. Es decir, las notas lo que hacen es explicar cada una de las cuentas que aparecen en los estados financieros. Ahora, ¿cuáles son los 4 estados financieros que debe tener una empresa? Los 4 estados financieros que debe tener una empresa son: 1, el estado de pérdidas y ganancias. Generalmente en contabilidad esto se le llama también como estado de resultado. 2, el balance general. 3, el estado de patrimonio de los accionistas. Y 4, el estado de flujo de efectivo. Entonces, estos 4 estados financieros son los que necesita una institución para funcionar administrativa y financieramente en forma correcta. Ahora bien, vamos a tratar de ver cada uno de estos estados financieros en forma general, aunque en contabilidad los van a ver más específicos. El primero es el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué es el estado de pérdidas y ganancias? Que generalmente, insisto, se le conoce como estado de resultado y es el que presenta en forma resumida las operaciones de la empresa durante el año y determina si hubo utilidad o pérdida al final de ese año. Generalmente, los estados financieros abarcan lo que se conoce como un año fiscal. Un año fiscal implica desde el 1 de enero de un año hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Entonces, todo lo que se hizo durante ese año, todo lo que se vendió, todo lo que se gastó, todo lo que se invirtió, todos los gastos operativos, aparecen reflejados en este estado de resultado y este estado de resultado determina si al final hubo una utilidad o hubo una pérdida. Generalmente aparece ahí en la tabla 3.1 un ejercicio donde se presenta un estado de pérdidas y ganancias de una empresa de años 2011 y 2012. ¿Por qué se toman generalmente 2 años? Porque al tomar 2 años, el análisis de la situación financiera de la institución es mucho más fácil hacerlo. Se compara los 2 años y puede ver realmente cómo anda la empresa. Entonces, usted puede ver ahí básicamente en esta tabla, les estoy explicando en esta diapositiva qué es lo que esa tabla establece, que debe decir, bueno, primero, cuáles son los ingresos de por venta, luego debe aparecer menos los costos de venta, eso debe darle una utilidad bruta, esa utilidad bruta en ventas, esa utilidad bruta en venta le quitamos los costos de operación y eso le da una utilidad antes de intereses e impuestos o una utilidad de operación, también se le llama así, y a esa utilidad de operación usted le resta los gastos financieros, le da una utilidad antes de impuesto, a la utilidad antes de impuesto le quita el impuesto y eso le deja una utilidad neta. Entonces, prácticamente, aquí no vamos a aprender cómo se construyen, lo que vamos a ver es cómo se analizan. Recuerde que en contabilidad usted va a poder ver cómo se construye. Entonces, repito, aquí no está tan interesado cómo se construyen, porque eso usted lo va a ver en contabilidad, pero quiero mostrarles, por ejemplo, en esta tabla, aparece un estado financiero, un estado de resultados de una empresa del año 2011 y el año 2012. Y si usted puede ver, obviamente los valores tienen que cambiar. Claro, ¿por qué tienen que cambiar? Porque las operaciones son diferentes. Entonces, si queremos ver, un estado de resultados está compuesto por los ingresos por venta, que básicamente es el ingreso que obtuvo la empresa por vender X o Y cosas. Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender, no sé, llantas, por decir algo, entonces este valor que aparece en ingresos por venta justamente es el resultado de todos los ingresos que obtuvieron por vender llantas durante todo el año. Luego viene el costo de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos es lo que le costó a la empresa cada llanta. Por ejemplo,
Si la llanta valía 1000 lempiras cada una, pues ese sería el costo. Y la la tiene que vender obviamente a un precio mayor y eso sería el ingreso. La diferencia, la resta del ingreso por venta menos el costo de los bienes vendidos es lo que le da la utilidad bruta en ventas, o la utilidad bruta, como usted quiera llamarla. Esa utilidad bruta, usted le tiene que quitar los gastos de operación. Los gastos de operación generalmente está dividido en gastos de administración y en gastos de venta. Los gastos en este caso están los gastos de venta, son todos aquellos gastos que la empresa incurrió para poder promocionar, publicitar y vender el producto. Los gastos de administración son todos aquellos gastos que la empresa incurre para poder operar efectivamente, como gastos de sueldos y salarios, o sea, lo que se le paga a los empleados, los gastos de alquiler, arrendamientos, las depreciaciones, las amortizaciones si hubiera, y eso me da un total de gastos operativos, que es el valor que aparece acá. A la utilidad bruta, usted le resta los gastos operativos y eso le da la utilidad de operación. La utilidad de operación, usted le va a quitar los gastos por intereses. Los gastos por intereses es lo que una empresa paga a los bancos por préstamos que pudo haber quitado en los bancos para poder cubrir alguna inversión o algún gasto de la empresa. Eso le daría una utilidad neta antes de impuesto. A eso usted le quita el impuesto, le va a dar una utilidad neta después de impuesto. Ahora, aquí es importante que usted entienda algo. Una vez que la empresa ya sacó todos sus ingresos y todos sus costos y todos sus gastos, entonces le queda una utilidad neta. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior, la unidad anterior, mirábamos que las empresas tienen acciones comunes y tienen acciones preferentes, si se acuerdan. Las acciones preferentes son acciones de renta fija que ya tienen determinado un rendimiento y se pagan antes del rendimiento preferente. Entonces, si usted ve, en la parte de abajo que aparece, dice acciones comunes en circulación, 76.262 el 2012 y 76.244 el 2011. Y luego usted ve que abajo dice acciones preferentes en circulación, $5 rendimiento por acción y hay 2.000 acciones cada año. ¿Qué significa entonces eso? Lo que significa es que si usted multiplica $5 por 2.000 acciones, a usted le va a dar 10. Ese es el valor que aparece de dividendos preferentes, que es los $5 por las 2.000 acciones, y eso, como esto está en miles, entonces eso le va a dar aquí 10.000, ¿ok? Entonces, como está en miles, le ponemos simplemente 10, y como los 2 años es igual, pues las acciones preferentes generalmente se mantienen, no cambian, son fijos, hay que hacer un procedimiento especial ahí para poder ampliarlas. Entonces, ese es el valor que aparece aquí donde dice dividendo preferente. Por eso se llama acción preferente, porque primero se paga el dividendo sobre estas acciones, o sea, a la utilidad neta le vamos a quitar ese dividendo y ¿qué nos queda? La ganancia disponible para accionistas comunes. Entonces, significa que hay 221.000 para repartirlo entre los accionistas comunes. Luego usted puede ver abajo, aparece ganancia por acción. ¿Qué es la ganancia por acción? La ganancia por acción es de estas utilidades para accionistas comunes, ¿cuánto le corresponde a cada acción? Entonces, si usted va abajo de la tabla que dice acciones comunes en circulación, por ejemplo, el 2011 tenemos 138.000 lempiras de ganancias disponibles para accionistas comunes. Si usted divide esos 138.000 lempiras entre 76.244 acciones, entonces le va a dar 1.81. ¿Qué significa entonces? Que de esta ganancia por acción, el accionista que tiene, si tuviera una acción, entonces le correspondería 1.81 el 2011 y 2.9 el 2012.
12. Ese sería el tema de ganancia por acción. Ahora, el tema de dividendo por acción, y aquí lo quiero explicar para que a usted le pueda quedar completamente claro. Las empresas, a través del consejo a través de las asambleas generales, toman decisiones. Y una de esas decisiones es si de la ganancia por acción, o sea, en este caso del 1.81 del 2011 o del 2.90 del 2012, si ese dinero se le va a repartir todo, se le va a repartir completamente a los accionistas, o de ese dinero solo se va a tomar la decisión de repartir una parte y la otra parte simplemente lo que se hace es que se capitaliza o se lleva el capital. ¿Para qué? Para reinvertirlo en la empresa y que las empresas puedan seguir operando. A eso, más adelante, lo vamos a ver, eso aparece dentro del balance general como utilidades retenidas. Entonces, repito, de la ganancia por acción, la Asamblea General decide qué cantidad de ese dinero debe ir al accionista, entonces se le reparte al accionista en efectivo, y qué cantidad debe ir a las utilidades retenidas. En este caso, la decisión fue que se repartiera el 2011 0.75 centavos por acción y el 2012 1.29 por acción. Eso, insisto, quien lo determina es la Asamblea General de Accionistas. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí del estado de resultados. Bien, si no hay preguntas, entonces significa que estamos claros. Una vez que ya vimos el estado de resultado, ahora vamos a ver lo que se llama el balance general. ¿Qué es el balance general? Igual que el estado de resultado es básicamente un estado financiero, solo que el balance general es como una fotografía que muestra la situación financiera de la empresa en un momento específico. Es decir, los estados financieros son dinámicos, pero el balance general, al momento que se aprueba, simplemente se vuelve estático. Se le toma, que es como tomar una fotografía, y al 31 de diciembre de un año, simplemente eso es lo que se explica a los accionistas de cómo está la empresa. El balance general está constituido por lo que se conoce como activos y lo que se conoce como pasivos y lo que se conoce como patrimonio. Entonces, para que podamos entender un poco, y voy a ver acá si se los puedo agregar para que ustedes lo puedan tener. El balance general usa un criterio que se llama partida doble. La partida doble significa que los activos son igual a los pasivos más el patrimonio. A esto se le conoce como partida doble. Entonces, la composición del balance general es activos, por un lado, que en contabilidad ustedes van a ver que tienen saldo deudor y van a ver que están en el lado del debe, eso lo van a ver en contabilidad, y luego los pasivos que tienen saldo acreedor, y obviamente el patrimonio que también tiene se comporta de la misma manera que los pasivos con saldo acreedor. La suma de estos valores tiene que darme igual, tiene que cuadrar.
Eso se llama cuadrar en contabilidad, o sea, aplicar la partida doble. Entonces, los activos en el balance general son de dos tipos. Primero, lo que se conoce como activos corrientes, que estos activos corrientes son aquellos activos que tienen la facilidad de convertirse en efectivo en un año o menos. Por eso se le llama activos corrientes, porque pueden convertirse en efectivo en un año menos. ¿Qué activos estarían ahí? Bueno, ahí estaría todo lo que son disponibilidades inmediatas, como caja, o efectivo que se tiene en caja, el dinero que está en las cuentas de ahorro de los bancos, las cuentas por cobrar y los inventarios. Esos serían los activos corrientes. Pero también tendríamos lo que son los activos no corrientes. Los activos no corrientes, entonces, serían todos aquellos activos que tienen una duración mayor de un año, y ahí tendríamos lo que son los activos fijos, los activos diferidos y los activos intangibles. Por otro lado, tenemos los pasivos, que los pasivos son todas aquellas obligaciones que tiene la empresa, y pueden ser también pasivos corrientes, que son obligaciones a corto plazo. Estas obligaciones a corto plazo que pueden ser, bueno, cuentas por pagar, documentos por pagar a menos de un año, préstamos por pagar a corto plazo, impuestos por pagar, seguros por pagar, y todos esos elementos que son exigibilidades inmediatas a menor de un año. Y también tenemos los pasivos no corrientes, que serían, en este caso, las deudas a largo plazo, que son deudas que se van a pagar más allá de un año. Por otro lado, tenemos el patrimonio. La composición del patrimonio básicamente es, número uno, por el capital social. El capital social es el dinero que los inversionistas han puesto a través de la compra de acciones. A eso se le llama capital social. O sea, el dinero que los accionistas han puesto en la empresa vía compra de acciones comunes. Y luego tenemos el capital pagado en exceso, que el capital pagado en exceso es el valor que ha puesto la empresa arriba, o que tiene la empresa como resultado entre el valor de una acción y el valor de mercado de una acción. El valor nominal de una acción y el valor de mercado de una acción. ¿Cómo así? Si una acción vale 100 y la empresa la vendió en el mercado a 120, entonces la diferencia, el 20, sería el capital pagado en exceso. Y luego tenemos las utilidades retenidas, que vienen de los dividendos que les expliqué anteriormente. Todo lo que no se reparte a los accionistas se convierte en utilidades retenidas, y eso pasa prácticamente al capital o al patrimonio de la empresa. Luego, igual, en esta tabla se les muestra el balance general de una empresa de 2 años, igual, para poder hacer análisis, para poder comparar cómo estaba la empresa un año con respecto al otro. Entonces, aquí puede ver, dentro de los activos que tenemos, efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventario, que es lo que les explicaba de arriba en la diapositiva anterior, y eso le daría como el total activos corrientes. Luego tenemos los activos fijos, que es terreno, edificio, maquinaria y equipo, mobiliario y accesorios, vehículos, y esos serían sus activos fijos. Y luego tenemos que esos activos fijos le restamos la depreciación. Más adelante vamos a ver qué es eso de la depreciación. Se la restamos y eso nos da los activos fijos netos. Y luego tenemos el total activos. O sea, sumamos lo corriente con los activos fijos netos, y eso me va a dar el total activos. Por otro lado, tenemos los pasivos, que serían lo que explicaba: las cuentas por pagar, documentos por pagar, las deudas acumuladas, generalmente deudas acumuladas a menor de un año, y la suma de esos elementos le da el pasivo corriente. Y luego tenemos más abajo las deudas a largo plazo, o sea, son pasivos a largo plazo, pasivos no corrientes, que es más de un año, y eso, la suma del corriente con largo plazo me va a dar el total pasivo. Luego tenemos las acciones preferentes, que es, si se acuerdan, que este valor lo traemos del estado de resultado, que decía que teníamos 2.000 acciones.
solo que allá en el estado de resultados lo que refleja es el rendimiento que era 5 dólares por acción. ¿De dónde sacamos esos 5 dólares? Ya aquí en el balance general nos lo explican más claramente. Entonces dice que el rendimiento de una acción preferente es 5% del valor nominal de la acción, que es de 100. Si el valor nominal de la acción es de 100 y lo multiplicamos por 5%, entonces nos da los 5 dólares que aparecen abajo del estado de resultado anteriormente. Y luego dice que hay 2.000 acciones en circulación. Si multiplicamos las 2.000 acciones por el 100, que es el valor nominal de cada acción, entonces tenemos que las acciones preferentes son de 200.000 empiras. En miles ponemos 200. Luego dice que las acciones comunes, también aquí nos están dando mayor dato. Nos dicen que las acciones comunes, el valor nominal es de 2.50 por acción. Ojo, valor nominal 2.50 por acción. Hay 100.000 acciones autorizadas. Aquí necesitamos que usted entienda dos cosas. Cuando usted constituye una empresa, en el documento privado, en el documento de escritura de la empresa, aparece cuál es el capital. En este caso, a eso se le llama capital autorizado. O sea, se le autorizó a esta empresa 100.000 acciones, a 2.50 cada uno. ¿Qué significa? Que de esas 100.000 acciones que están autorizadas, la empresa solo ha emitido 76.262 el 2012, 76.244 el 2011. Si usted ve, las del 2011 son menores que las del 2012, es correcto. Usted puede emitir todos los años las acciones que usted considera que necesite hasta llegar a 100.000. Lo que no puede es emitir más acciones que valgan 100.000. Entonces, ¿cómo sacamos estos 191 y estos 190 que son valores que están como acciones comunes? Entonces usted va a multiplicar los 2.50 por los 76.262 del 2012 y eso le va a dar 191. Y va a multiplicar los 2.50 por los 76.244 el 2011 y eso le va a dar 190. De ahí es donde sale ese valor. Luego, el capital pagado en exceso, que aparece aquí con 428, significa que estas 76.262 acciones del 2012 y estas 76.244 acciones del 2011, usted las ha vendido por un valor superior al valor nominal. Y eso es lo que le da estos 428 millones y estos 418 millones en el respectivo año. Y luego tenemos las ganancias retenidas, que son producto de los dividendos que usted ha ido acumulando, que no se han repartido a los accionistas, y ese es el valor que aparece ahí, 1.012 un año y 1.135 otro año. Entonces usted va a sumar las acciones preferentes, más las acciones comunes, más el capital pagado en exceso, más las utilidades retenidas, y eso le va a dar el total del patrimonio. ¿Okay? La suma del total pasivo más el total patrimonio le va a dar el total pasivo más capital. Si usted ve, suma con el activo, son iguales, 3.270 y 3.270 el 2011, 3.597 y 3.597 el 2012. Entonces, eso se llama ecuación contable por partida doble. ¿Qué significa? Que mis activos tienen que ser igual a la suma de todos mis pasivos más el total capital. Eso, insisto, no estoy enseñándoles cómo se construye. Esto es finanzas, en contabilidad les enseñan cómo se construye, pero básicamente la interpretación es lo que nos interesa acá y es lo que trato de explicarles. Si no tienen más preguntas, proseguiría. ¿O tendrían alguna pregunta? No, estamos claros con eso. Ok, perfecto. Luego vamos a pasar el tercer estado financiero que la administración le presenta a los accionistas.
se llama estado de patrimonio de los accionistas. Esto básicamente lo que hace es identificar solo las cuentas del patrimonio. Generalmente también se le llama estado de utilidades retenidas, estado de ganancias o utilidades retenidas, y es básicamente lo que miramos en el estado, en el balance general, toda la parte de patrimonio, básicamente. Entonces, si ustedes ven aquí abajito aparece el detalle de lo que acabamos de ver. Esto está en el balance general. Todos estos datos, si ustedes ven aquí dice, el Estado muestra que la empresa inició el año con 1.112 millones de ganancias retenidas. Entonces, si nosotros nos vamos al balance general, ¿qué es lo que hace el Estado de utilidades retenidas? Simplemente estas cuentas de patrimonio las identifica. Entonces, si miramos, allá nos explican cómo empezó las utilidades retenidas. Recuerde que el año más lejano es el 2011. Entonces, empezó las utilidades retenidas con 1.112 y luego pasó el 2012 con 1.135. Lo que está diciendo es que hubo un incremento de utilidades retenidas. Claro que sí, sin el estado de resultados pudimos ver que las utilidades retenidas, toda la ganancia por acción no se repartió, por lo tanto tiene que haber una utilidad retenida. Y luego explica que tuvo una utilidad neta después de impuestos de 231, por lo que pagó un total $108,000 en dividendos, obteniendo al final 1.135.000. Sí, es muy importante que ustedes puedan entender de dónde salen estos valores. Si usted se acuerda, aquí en el estado de resultado, usted ve que la empresa el 2011, el 2012, para poner un año, ganó 2.90 lempiras por acción, pero repartió 1.29. La diferencia de eso va a utilidades retenidas. O sea, si usted resta 2.90 menos 1.29, eso le va a dar 1.61. Si usted multiplica 1.61 por 76.262, eso debería darle este valor que está aquí. Debería darle el valor que le incrementó de 1.012.000 a 1.135.000 las utilidades retenidas. Estamos hablando aproximadamente, bueno, no, serían 123.000 lempiras los que usted llevó, aquí está el valor, a utilidades retenidas. Esa es la forma que está explicando el estado de utilidades retenidas, y para que ustedes sepan de dónde salen esos datos. Prácticamente salen del estado de resultado, pero se reflejan en el balance general. Entonces, si ya tomamos el balance del 2011, para que podamos entender, la información del 2011 me sirve para el 2012. Es decir, si el 31 de enero del 2011 yo cerré con 1.012 millones o con 1 millón o con 1.012 de utilidades retenidas, al 1 de enero del 2012 solo agarro ese valor final y se convierte en mi valor inicial. De ese 2012 hubo una ganancia neta después de impuestos de 231.000. Entonces, vayamos nuevamente al estado de resultado para que veamos de dónde salen esos 231.000. Entonces lo puede ver acá. Utilidad neta. Estamos haciendo el 2000. O sea, lo que me está presentando el cuadro allá es que el 2011 yo vengo de utilidades retenidas. En el balance general aparecen 1.012, pero me está diciendo que del estado de resultado aparecen 231
que es la utilidad después de impuestos. Grábense eso. Luego del balance general, toma las utilidades retenidas del 2011. Estas utilidades retenidas del 2011 se me convierten en utilidades retenidas finales de ese año, pero son utilidades retenidas iniciales del 2012. Por eso aparecen acá, porque son las iniciales y dice 1 de enero. Entonces, a estas utilidades retenidas del 2011, que son iniciales del 2011, iniciales del 2012, perdón, le voy a sumar la utilidad que obtuve el 2012, pero lo que le estoy sumando acá es la utilidad neta del 2012, ¿ok? A eso le voy a quitar lo que pagué en acciones preferentes, que pagué 10 que así ya lo vimos también, que aparece en el balance general, perdón, en el estado de resultados, que aquí está, de menos los dividendos de acciones preferentes que se pagaron, fueron 10. De ahí sale ese dato para construir el estado de utilidades retenidas. Y luego va a aparecer lo que se pagó en acciones comunes. Este valor que se pagó en acciones comunes lo vamos a tomar del estado de resultado de este valor acá. O sea, dice que el dividendo por acciones comunes fue 1.29. Si usted multiplica este 1.29 por 76.261 acción, entonces le va a dar el valor que está acá, de acciones con dividendos de acciones comunes, que sería prácticamente 98. Luego, el total de dividendos pagados es la suma de las acciones preferentes y los dividendos comunes, le da 108, la suma de estos dos, ¿ok? 108. Luego, usted para sacar el saldo de ganancias retenidas, hace lo siguiente. A las utilidades retenidas iniciales, le va a sumar la utilidad neta y le va a restar estos 108 de dividendos pagados. Tiene como resultado entonces este saldo de acá, que sería sus utilidades retenidas el 31 de diciembre del 2012. ¿Cómo sé que mi estado de utilidades retenidas está correcto? Porque este valor es el que debe aparecer en el balance general del 2012. Si usted ve aquí, el 2012, aparece el valor que está ahí. Okay, entonces, es este valor que aparece justamente aquí donde dice ganancias retenidas, es exactamente igual al valor que me aparece en el estado de utilidades retenidas. Por eso yo sé que está correctamente elaborado. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta del estado de utilidad retenida. Igual recuerden que el video les va a quedar en la plataforma y van a tener la oportunidad de revisarlo múltiples veces para poder determinar esos cálculos. Ahora bien, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Ok. Luego, el cuarto estado financiero que hay que presentarle a los accionistas se llama estado de flujo de efectivo. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Básicamente es un resumen de los flujos de efectivo operativos financieros y de inversión de la empresa, que lo que muestra son si hay entradas y salidas de dinero. Entonces, el estado de flujo de efectivo lo que hace es simplemente revisar el efectivo. En finanzas hay un principio que dice que el efectivo es el rey. ¿Qué significa eso? Que una empresa puede tener utilidades y puede tener lo que sea, pero si no tiene efectivo, esa empresa no está bien. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida personal, en la vida privada. Usted puede tener un carro, puede tener una casa, puede tener propiedades, pero si no tiene efectivo, no está bien. Entonces, el mismo principio se aplica en la empresa.
¿Ok? El efectivo es el rey. Y para poder, algo que usted debe entender es que el estado de flujo de efectivo tiene tres componentes básicos. Primero, el flujo de efectivo operativo. Segundo, el flujo de efectivo de inversión. Y tercero, el flujo de efectivo de financiamiento. De igual manera, eso lo vamos a poder ver detenidamente más adelante. Entonces, recuerden que acá lo que más me interesa, porque este sí se lo voy a enseñar cómo se construye, pero lo que más me interesa ahorita es que sepan cómo está integrado, porque para poder analizar razones yo necesito conocer básicamente estos estados de flujo de efectivo. Resumiendo, el estado de flujo de efectivo lo que a mí me determina es qué cantidad de dinero tengo dentro de la empresa. Eso es lo que mide el estado de flujo de efectivo. ¿Qué cantidad de dinero tengo en la empresa? Para ello, el estado de flujo de efectivo, y aquí lo puede ver, mide el flujo de efectivo de las actividades operativas o las actividades de operación. ¿Qué son estas actividades de operación? Son todas aquellas actividades que se hacen dentro de la empresa para generar el negocio de la empresa. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. El flujo de efectivo operativo lo que mide es el nivel de operación del negocio por sí mismo. Por eso es que usted ve que en la parte operativa, ¿qué va? La utilidad neta después de impuestos, la depreciación, las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar, las deudas acumuladas. Todo esto que usted ve aquí se le llama actividades de operación, porque es las operaciones propias del negocio. Eso me da lo que se conoce como flujo de efectivo proveniente de la actividad operativa. Usted ve que algunos valores están entre paréntesis, es porque algunos son negativos, pero no importa. Más adelante yo le voy a explicar de qué manera se construye el tema este. Lo siguiente es el flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión. Aquí, este flujo de efectivo se alimenta del movimiento que puede haber en los activos fijos de una empresa, o en los activos fijos brutos de una empresa. Por ejemplo, si yo necesito, ¿por qué me aparece negativo acá? Porque de seguro compré alguna maquinaria o hice alguna inversión, entonces la lógica el pensamiento lógico o financiero tiene que ser, si yo compré un activo, ¿qué pasó con el efectivo? Salió, porque tuve que dar efectivo para que me dieran un activo. Si este valor de acá apareciera positivo, significa que me deshice de algún activo o vendí algún activo, recibí dinero, por lo tanto, me deshice de un efectivo. ¿Okay? Ese es el pensamiento que debe primar acá. Y luego tenemos el flujo de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento. Este flujo de efectivo proviene de actividades que no son el negocio de la empresa. Es decir, es dinero que yo obtengo de préstamos bancarios a corto o a largo plazo. Por ejemplo, disminución de los documentos por pagar. Un documento por pagar simplemente es el respaldo de un préstamo que yo obtuve. Por lo tanto, si usted ve que aquí aparece negativo, ¿qué pasó? Que pagué un préstamo. Al pagar un préstamo hubo salida de dinero, por eso aparece negativo. Pero luego ve aumento de las deudas a largo plazo que aparece positivo. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que me fui al banco, saqué un préstamo, ingresó dinero a la empresa y obviamente por eso aparece positivo. Entonces, todo lo que aparece positivo es porque alimentó mi flujo. Y todo lo que aparece negativo es porque salió dinero de la empresa. Repitiendo, para que lo podamos ver, el flujo de efectivo lo que hace es medir la disponibilidad de dinero. Se compone de tres flujos principales: el flujo de efectivo operativo, que es la operación propia del negocio; el flujo de efectivo de las actividades de inversión, que tiene que ver con el movimiento de mis activos fijos; y el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, que tiene que ver con créditos que yo obtuve en el sistema financiero. Va a ser positivo si eso
alimentó el flujo de efectivo, es decir, que obtuve efectivo. Y va a ser negativo si significa que si salió dinero, significa que tuve que sacar dinero de la empresa y eso disminuyó mi flujo de efectivo. Ahora, para sacar el flujo de efectivo neto, ¿qué es lo que voy a hacer? Para saber si tengo o no tengo dinero disponible, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar el flujo de efectivo de las actividades operativas, el flujo de efectivo de las actividades de inversión y el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. Pero en este caso me dio positivo. ¿Qué significa? Que mi flujo de efectivo operativo, que son de 500 millones, que es positivo, aquí tuve un flujo de efectivo en inversión de 347 millones, fue negativo, salió dinero, y también aquí en las actividades de financiamiento pagué deuda en 61 millones, y significa que al hacer la operación me quedé con 92 mil empiras, o lo que sea. Si eso es millones, pues sería millones, y si es miles, es miles. Me quedé con 92 en efectivo. ¿Qué implica eso? Que tengo dinero para poder ampliar la empresa, para poder seguir operando, para poder seguir pensando en el crecimiento del negocio. Básicamente, esos serían los 4 estados financieros que usted necesita saber que se le presentan a los accionistas. Ahora, aquí, ¿qué es lo que me interesa? Que usted conozca los estados financieros, porque estos estados financieros ahora hay que analizarlos. Insisto, para efectos de esta clase, usted ya va a tener los estados financieros. Es decir, que para cualquier ejercicio usted no los va a construir, sino que ya se le van a dar construidos. Pero sí necesitaba saber, o que usted supiera, cómo se construyen y qué significa cada una de las cuentas para lo que sigue. ¿Ok? Luego, ya sabiendo mis 4 estados financieros, entonces puedo proceder a analizar los estados financieros. Aquí, lo que se hace es que por sí misma la información que está en los estados financieros para personas que no tienen conocimiento de finanzas no significan nada. O para alguien que no sea contador no significa nada. Simplemente son números. Para ello, lo que se hace es que se analizan los estados financieros a través de razones o indicadores financieros. Y estas razones o indicadores financieros lo que hacen es descomponer las cuentas de los estados financieros para que sea más fácil su interpretación. Existen varios tipos de análisis que podemos hacer con estas razones financieras. La primera es el análisis de una muestra representativa. ¿Qué significa esto? Bueno, que agarro las razones financieras de la empresa o de mi empresa y las puedo comparar con una muestra de empresas del mismo sector. Y entonces a eso se le llama análisis de una muestra representativa, porque estoy tomando los datos que yo tengo. Por decir algo, si yo lo que hago es vender electrodomésticos, pues entonces lo que hago es agarrar los estados financieros o los indicadores de empresas que también se venden electrodomésticos y compararlos para ver cómo ando yo en relación a la muestra que seleccioné. Es decir, que si son 100 competidores, puedo tomar unos 2 o unos 3 para poder comparar. El siguiente análisis se llama análisis de benchmarking. Benchmarking simplemente es un estudio que se hace de la competencia para poder determinar cuál es el competidor más agresivo o el competidor clave y poder compararme con él. En este caso, diferente al análisis de muestra, aquí lo que hago es que hago benchmarking del sector y tomo a la empresa más significativa, la empresa clave a la que va a la vanguardia, y me comparo con ella para ver cómo ando. O puede ser al grupo de competidores que están a la cabeza, al grupo de competidores clave. Me comparo para ver cómo ando en relación a estas empresas de la industria. Y luego puedo hacer también un análisis de serie de tiempo. Y aquí lo que hago es que simplemente el análisis no lo hago con otras empresas, sino que lo hago conmigo mismo. Entonces tomo diferentes años de la misma empresa
y voy comparando cuál es el rendimiento de las razones de un año con respecto a los otros. Generalmente a este tipo de análisis se les llama transversales porque está dentro de la misma empresa y lo que estoy tomando son años diferentes. Y los dos análisis anteriores generalmente se les llama longitudinales porque está comparándose usted con otras empresas. Entonces, en términos generales, el análisis longitudinal sería el análisis muestral y el análisis de benchmarking porque me comparo con otra empresa, y el análisis transversal sería compararme la misma empresa pero de diferentes periodos o años. Ahora, al analizar las empresas hay que tener ciertas precauciones porque primero debo conocer muy bien las razones. Aparte de eso, la mayoría de razones pueden presentar desviaciones importantes que pueda identificar claramente que existe un problema dentro de la empresa. Es decir, como lo que se analiza son grupos de razones, algunas pueden identificar claramente esa desviación y corregir el problema, y otras no identificarlo tanto, y podemos terminar aislando el problema y no dándole la importancia que debemos hacer. Otro que usted debe tomar en cuenta es que las razones por sí solas no presentan suficiente información de la empresa. Es decir, si usted dice, bueno, existen 5 tipos de razones, que las vamos a ver más adelante. De estos 5 tipos de razones, usted dice, bueno, únicamente voy a usar un tipo. No es muy significativo. Generalmente usted tiene que hacer uso de todas las razones para poder llegar a conclusiones financieras lógicas de su empresa. Número 3, las razones generalmente deben usar estados financieros de los mismos periodos. Es decir, usted no puede usar un grupo de razones para analizar el 2012 y otras para analizar el 2013 y combinarlos. No. Es decir, va a usar 2012 para analizar 2012, o 2019 para analizar 2019, o 2018 para analizar 2018. Y luego, es preferible que los estados financieros estén auditados. ¿Qué significa eso? Un estado financiero, digamos, cualquier contador o cualquier persona que conozca de contabilidad puede elaborar un estado financiero, pero son válidos únicamente cuando son firmados por la auditoría interna de la empresa o a una firma auditor externa. Entonces es importante que la transparencia de los datos sea la firma del auditor externo. Otro aspecto importante es que la información se debe generar de la misma forma. ¿Qué significa? Que las fórmulas usadas deben ser iguales para todos. No es decir, yo voy a usar una fórmula, otra empresa otra fórmula, porque no tendría ningún sentido. Y algo que debe considerar es que, y que lo vimos en la unidad anterior, por cierto, se los puse en el examen, que la inflación juega un papel importante en los activos a largo plazo. La inflación me afecta ostensiblemente los activos que yo tengo a largo plazo, porque ustedes saben que pierde valor con el tiempo un activo o un bien por el efecto de la inflación. Entonces, debo considerar esos aspectos al momento de poder analizar las razones financieras. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Lick. Bien. Cualquier pregunta o duda, no, pueden expresarla, no hay ningún problema. Ok, para analizar una empresa de servicios de producción manufacturera, existen 5 tipos de razones. ¿Por qué especifico de servicio comercial, manufacturera, de producción? Porque las empresas, según su rubro, se evalúan de manera diferente financieramente. No es lo mismo que usted evalúe una empresa de producción o una empresa comercial a una empresa financiera. Por ejemplo, los bancos, las cooperativas. Los bancos tienen su propio grupo de razones, las cooperativas su propio grupo de razones, las aseguradoras su propio grupo de razones. Entonces, estas son exclusivamente para el sector producción, comercial o de servicio. ¿Ok?
Existen 5 tipos de razones que nosotros vamos a ver en esta clase. Primero, tenemos las razones de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Entiéndase por liquidez la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo antes de su vencimiento. Generalmente se considera a corto plazo 90 días. Es decir, una empresa, aunque para efectos de las razones de liquidez, ya las fórmulas están determinadas y consideran un año, corto plazo como un año. Liquidez es que una empresa pueda tener dinero para pagar sus empleados, para pagar sus proveedores, para pagar sus deudas a corto plazo. Si una empresa no tiene dinero para pagar sus deudas, se considera que no tiene liquidez. En el plano personal, una persona tiene liquidez cuando puede pagar el alquiler de la casa, cuando puede pagar la cuota del carro, cuando puede pagar los gastos en alimentación, sin quitar prestado. Si ya quitamos prestados, es otro, igual podemos alimentar la liquidez, pero significa que no tenemos dinero y tenemos que ir a buscarlo. Entonces, eso le pasa a las empresas, ¿okay? Entonces, las empresas deben cuidar el tema de liquidez. En este caso, para medir la liquidez de una empresa, existen 2 tipos de razones, o 2 indicadores, mejor dicho, no 2 tipos de razones, sino dentro de las razones de liquidez tenemos 2 indicadores. Número 1, la liquidez corriente. ¿Qué es la liquidez corriente? Es una medida de liquidez que simplemente se calcula dividiendo los activos corrientes de una empresa entre sus pasivos corrientes. Entonces, agarramos, usted ve en el recuadro, liquidez corriente va a ser igual total activos líquidos o corrientes entre total pasivos corrientes. Por ejemplo, ambas cuentas son de estado de resultado. Si nos vamos, de balance general, perdón. Si nos vamos al balance general de el 2012, porque todo lo trabajé el 2012 para que usted pueda trabajar en su casa luego el 2011, dice total activos corrientes 1.223 el 2012. Total pasivos corrientes, aquí abajo 620. Entonces, si queremos determinar, en este caso, cuánto sería la liquidez corriente, tomamos los 1.223, que son los activos corrientes del 2012, entre los pasivos corrientes del 2012, y eso me da 1.97 veces. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que mis activos corrientes cubren 1.97 veces mis pasivos corrientes. Cuando este indicador de mayor o igual a 1, se puede decir que la empresa tiene liquidez. En este caso, que da 1.97, pues la empresa tiene sobrada liquidez para hacerle frente a sus obligaciones de corto plazo. El siguiente indicador se le llama prueba de ácido o prueba rápida. Es este indicador que está acá, se le llama prueba de rápido o prueba rápida. ¿Qué es lo que hace la prueba de ácido o prueba rápida? Simplemente me calcula la liquidez quitándole a los activos corrientes el activo menos líquido. El activo menos líquido son los inventarios. Entonces, la fórmula en qué va a variar de la anterior, que la razón rápida o prueba de ácido va a ser igual a los activos corrientes, le voy a restar a esos activos corrientes el inventario y la resta de eso lo voy a dividir entre los pasivos corrientes. Si nos vamos al año 2012 en el balance general y nos vamos a buscar inventarios, tenemos 289 millones de inventarios. Entonces, nos venimos y a los activos corrientes, que son 1.223, le quitamos los 289 del inventario, entre los 620 de los pasivos corrientes, y eso nos da la prueba de ácido o la prueba rápida.
que es una liquidez más exacta. ¿Por qué? Porque el inventario, si no lo vende, prácticamente eso no es dinero. Y si usted tiene que pagar obligaciones, no la va a pagar con inventario. Entonces, por eso se le quita a la prueba de ácido, a los activos corrientes en la prueba de ácido, y significa que aún sigo siendo líquido. O sea que tengo suficiente dinero, 1.51 veces para hacerle frente a mis pasivos corrientes. Entonces sería el primer grupo de indicadores. ¿Alguna pregunta hasta ahí de ese primer grupo o estamos bien? En la próxima clase lo que vamos a hacer es que todos, ahorita solo les estoy explicando las fórmulas, pero en la próxima clase lo vamos a hacer en Excel, fórmula por fórmula, para que nos vaya quedando más claro. Bueno, ahora tenemos el segundo grupo de razones, que son las razones de actividad. ¿Qué miden estas razones de actividad? Estas razones lo que miden es la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo. Básicamente, lo que monitorea este grupo de razones es las entradas o salidas de dinero, la convertibilidad de las cuentas en dinero y la eficiencia o el tiempo con que usted maneja cada una de estas cuentas. Dentro de este grupo de razones tenemos los siguientes indicadores. Primero, la rotación de inventarios. ¿Qué mide la rotación de inventarios? La rotación de inventario mide qué tan rápido se mueve un inventario dentro de la empresa para generar liquidez. O sea, qué tan rápido se está moviendo el inventario durante el año. Lo que yo compré hoy, ¿cuándo lo voy a vender? ¿Cuánto tiempo lo voy a vender? Eso es lo que mide la rotación de inventario. ¿Y cómo se calcula? Se calcula dividiendo el costo de los bienes vendidos entre el inventario. ¿Qué es el costo de los bienes vendidos? El costo de los bienes vendidos es lo que me costó a mí comprar toda esa mercadería o ese inventario que tengo dentro de la empresa. Si usted se va al estado de resultado, el costo de los bienes vendidos debería aparecerle en el estado de resultado. Aquí está 2088. El costo de los bienes vendidos, usted lo saca del estado de resultado y ese es el valor que está acá. Y lo va a dividir entre los 289,000 que teníamos en inventario y eso le va a dar 7.1 veces. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que usted vende el inventario 7.2 veces, lo rota 7.2 veces el 2012. Esa es la velocidad con la que usted está generando efectivo a través de su inventario. Recuerde, 7.2 veces. Esa es la forma como se mide. Voy haciendo énfasis en eso porque algunos usted lo va a ver que son en veces y otro va a ver que son en días y otros en porcentajes, pero en este caso son en veces. El número 2 mide la edad promedio del inventario, es decir, si yo roto el inventario 7.2 veces en un año, ¿cuánto tiempo permanece ese inventario en la empresa? Entonces, la fórmula de edad promedio del inventario es dividiendo los 365 días que tiene un año entre la rotación de inventarios. Entonces, en este caso, dividimos los 365 días entre 7.2 veces que rota el inventario y eso me da 50.8 días. Entonces, ¿qué significa? Que el inventario permanece en bodegas 50.8 días. ¿Preguntas?
Ok, entonces, el tercer índice dentro de este grupo de razones se llama periodo promedio de cobro. ¿Qué es el periodo promedio de cobro? Es el tiempo que tarda cobrar una cuenta o que la gente me pague una cuenta. El periodo promedio de una cuenta por cobrar se da porque las empresas no siempre venden todo el contado, sino que también lo venden al crédito. Entonces la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo me paga la gente? Para sacar el periodo promedio de cobro voy a hacer lo siguiente. Voy a irme al balance general y voy a tomar las cuentas por cobrar y las voy a dividir entre las ventas diarias promedio. Cuentas por cobrar entre las ventas diarias promedio. Ahora, si ustedes ven, tengo que sacar primero las ventas diarias promedio. ¿Cómo saco las ventas diarias promedio? Voy a dividir las ventas anuales entre 365 días. Si usted se va al estado de resultado, las ventas anuales son 3.074 o 3.074.000. Lo vamos a dividir entre 365 y luego voy a aplicar toda la fórmula. Sería 503.000 que aparecen en el balance de cuentas por cobrar entre paréntesis 3.074, que sería lo que aparece en el estado de resultado de ventas al año, entre los 365, que prácticamente es lo que el número de días que tiene un año, y entre paréntesis, y eso me da 59.7 días. ¿Qué significa? Que lo que yo vendo a crédito hoy, me lo pagan dentro de 59.7 días. ¿Es bueno o es malo? Dependerá del análisis que vimos anteriormente. Si me voy a comparar con el 2011, tendría que sacar las razones del 2011 y eso es lo que va a hacer usted. O si me voy a comparar con otras empresas, tendría que ver el sector industrial o el benchmarking cuánto me dice. El número 4 es el promedio periodo el periodo promedio de pago. Aquí es lo contrario de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar es cada cuántos días me pagan. Aquí es, el periodo promedio de pago es cada cuántos días pago. Como analista financiero, la lógica que me tiene que decir. La lógica tiene que decirme que yo tengo que pagar más tarde que lo que me pagan para tener disponibilidad y no quedar mal. Entonces, la fórmula para determinar el periodo promedio de pago es que yo voy a dividir las cuentas por pagar, me voy a ir al pasivo del balance general, voy a buscar cuentas por pagar y lo voy a dividir entre las compras anuales a crédito. Entre las compras anuales a crédito sobre 365 días. Muy parecida a la fórmula del periodo promedio de cobro, solo que allá es cuentas por cobrar y aquí cuentas por pagar. Un elemento importante es, usted se va al estado de resultado y determina del estado de resultado cuál es su costo de venta, y ese su costo de venta son las compras anuales. Pero de esas compras anuales, el ejercicio o les tiene que decir cuántas se compran a crédito. En este caso, el 70% de esas compras que aparecen en el estado de resultado como costo de venta son a crédito. ¿Qué significa? Que para poder calcular el periodo promedio de pago, usted va a tomar los 382.000 de las cuentas por pagar sobre, abre paréntesis, va a multiplicar el punto 70 de las compras a crédito por los 2.088.000 del costo de venta, y eso lo va a dividir entre 365. Todo eso le va a dar 95.4 días. ¿Qué significa? Que usted paga, usted compra crédito hoy y paga 95.4 días después. ¿Es bueno? Bueno, solo me comparo con el periodo promedio de cobro. Si a mí me pagan antes de lo que yo pago, eso siempre será bueno porque voy a tener disponibilidad de efectivo para poder pagarle a los proveedores. Y el quinto indicador
del grupo de razones de actividad se llama rotación de activos totales. La rotación de activos totales mide la eficiencia que tienen los activos para generar ventas o la cantidad de veces que yo convierto mis activos en relación a las ventas. Para poder sacar la rotación de activos totales, simplemente voy a dividir las ventas totales entre el total de activos totales. Entonces me voy a ir al estado de resultado del 2012 y voy a sacar las ventas totales del 2012 y lo voy a dividir entre los activos totales del 2012 y eso me da 0.85 veces. Es decir, que yo utilizo mis activos para generar ventas en 0.85 veces. Eso es lo que se conoce como las razones de actividad. El tercer grupo de razones, el tercer tipo de razones se llama razones de endeudamiento. ¿Qué mide las razones de endeudamiento? Cuando les explicaba el balance general, si usted recuerda, que les explicaba lo de la partida doble o de la ecuación contable, les decía que A es igual o activo es igual a pasivos más patrimonio. ¿Qué implica eso? Todos los activos que tiene una empresa los tuvo que haber adquirido de dos formas. Uno, endeudándose con los bancos, o dos, poniendo dinero a través de las acciones o a través del patrimonio. Cuando una empresa compra sus activos mediante el uso de deuda en las instituciones financieras, a eso se le llama endeudamiento. Razones de endeudamiento. Entonces, para entender esas razones de endeudamiento, usted debe entender estos conceptos. Primero, apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero es usar el rendimiento que le deja la empresa como respaldo para poder obtener créditos en las instituciones financieras. Entonces, cuando usted dice, cuando usted dice que estoy apalancado, significa que usted tiene deuda y que está usando como para esa deuda algún activo a lo interno de la institución. También, otro concepto que debemos entender es el grado de endeudamiento. El grado de endeudamiento es el porcentaje de sus activos que fueron comprados con deudas en las instituciones financieras. Para que la empresa pueda funcionar normalmente, lo adecuado es que ese índice de endeudamiento sea inferior al 50%. Es decir, si su empresa está endeudada por encima del 50%, esa empresa ya no la administrarían los accionistas, sino que los acreedores. Tercero, debe considerar la capacidad de pago de deudas. La capacidad de pagos básicamente es la disponibilidad o la capacidad que tenga una empresa para hacerle frente a sus pagos de deuda, principalmente al capital. Recuerde que los intereses van en el estado de resultado, pero el capital no. El capital va en el estado de flujo de efectivo. Y por eso es importante determinar si usted tiene capacidad de pago o no. Y a título personal es igual. ¿Qué significa? Que no por el hecho de tener propiedades, por ejemplo, si usted tiene casa, carro, bienes, pero no tiene capacidad para generar ingresos, no tiene capacidad de pago. Eso es el gran error que comete la gente cuando va a los bancos. Por eso en los bancos y en instituciones financieras les dicen que no, porque dicen, bueno, pero tengo una casa que vale 1 millón y yo solo estoy quitando 500,000. Sí, usted tiene respaldo, tiene cómo apalancar el crédito, pero no tiene cómo pagar ese crédito porque usted no genera ingresos. Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales las empresas o las personas no tienen crédito. Y por último, el índice de cobertura. El índice de cobertura mide la capacidad que tiene la empresa para hacerle frente no únicamente a sus deudas, sino también a
a los intereses, a los arrendamientos, a sus dividendos preferentes y a todo lo que implica un gasto fijo. Viendo eso, dentro de las razones de endeudamiento tenemos entonces las siguientes. Primero, el índice de deuda. ¿Qué mide el índice de deuda? El índice de deuda simplemente mide el total de sus pasivos, de sus activos que son financiados con pasivos. ¿Qué porcentaje o qué valor de sus activos son financiados con pasivos? Entonces, en ese sentido, diríamos que la fórmula para sacar el índice de endeudamiento va a ser igual total pasivos entre total activos. Entonces nos vamos al balance general del 2012 y vamos a tomar el valor de los activos y de los pasivos. Entonces vamos a dividir los pasivos, que son 1.643 entre 3.597 y me da 45.7%. ¿Qué significa? Que del total de activos que tiene la empresa, 45.7 son comprados con deuda, son financiados con deuda. Estamos bien siempre y cuando esté por debajo del 50%, podemos decir que ese activo está bien. El siguiente índice es la razón de cargo de interés fijo. ¿Qué mide esto? Mide la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses de sus préstamos. Es decir, si yo saco un préstamo en las instituciones financieras, ¿qué capacidad tengo de poder pagar esos créditos, de poder pagar los intereses de esos créditos? Entonces, esta razón lo que va a hacer es lo siguiente. Va a dividir la utilidad antes de intereses e impuestos, entre los intereses pagados. Que se va a ir al balance general, va a tomar la utilidad antes de intereses e impuestos o la misma utilidad de operación, que es lo mismo, y lo va a dividir entre los intereses que usted paga. Y me hizo falta el entre los intereses que usted paga y va entre los intereses, y eso le da 4.5 veces. ¿Qué significa eso? Que sus utilidades de operación son suficientes para pagar 4.5 veces los intereses que usted le debe a la institución financiera. Siempre que dé mayor que 1, se puede decir que la empresa está bien, pero entre más alto da este indicador, es mejor. Número 3, tenemos el índice de cobertura de pagos fijos. Aquí, en este índice, no solo mide el pago de los intereses, sino que mide el pago de otras obligaciones que son fijas, como cuáles, como el arrendamiento, como las utilidades retenidas. Entonces, ¿cómo se calcula el índice de cobertura de pagos fijos? Vamos a dividir entre paréntesis, utilidades antes de intereses e impuestos, más el pago de arrendamiento. Usted se va a ir al estado de resultado, vas a tomar la utilidad de operación, que es la misma utilidad antes de intereses e impuestos, y le va a sumar el pago de arrendamientos. Si usted se va al estado de resultado, ahí aparece el pago de arrendamiento. Ese valor lo va a dividir entre los intereses más el pago de arrendamiento, más va a abrir una llave, luego un paréntesis, el pago del principal más el dividendo de acciones preferentes, va a cerrar el paréntesis y luego eso lo va a multiplicar por entre un signo de corchete, 1 entre paréntesis, 1 menos T, y cierra todo el paréntesis, corchetes y todo lo que tenga que cerrar. Entonces, lo que usted ve prácticamente es que está considerando todos los pagos fijos, y esto le da 1.9 veces. ¿Qué implica eso? Que usted tiene suficiente capacidad en su utilidad de operación para poder pagar 1.9 veces todos los gastos fijos que tuviera la empresa.
Insisto, no se preocupen, esto lo vamos a ver prácticamente después, pero sí lo que puede ir haciendo, después revise la presentación y el video y trabaje todos los indicadores del 2011 para que ya vaya practicando. El cuarto grupo de razones son las razones de rentabilidad. Este grupo de razones lo que hace es que en forma conjunta me miden cuál es la rentabilidad que tiene la empresa en sus diferentes etapas de utilidades. Por ejemplo, me mide la utilidad bruta, la utilidad de operación, la utilidad neta, y me mide el rendimiento sobre los activos y me mide el rendimiento sobre el capital. Porque lo que necesitamos determinar acá, en este grupo de razones, es qué tan rentable resulta la empresa. El primero es el margen de utilidad bruta. Entonces mide la relación de la utilidad bruta con las ventas. Para este caso, lo que va a hacer usted es dividir el total de utilidad bruta entre las ventas del 2012 y eso le va a dar qué porcentaje de las ventas representa su utilidad bruta. En este caso, me estaría dando 32.1%. Pues, margen de utilidad de operación, prácticamente la fórmula es muy similar. Va a tomar la utilidad de operación y la va a dividir entre las ventas. En este caso me da 13.6 veces. Significa que, 13.6%. Significa que el 13.6% de las ventas es mi utilidad de operación. Y por último, mi utilidad neta, que va a ser utilidad neta entre las ventas, 7.2%. Significa que del total de las ventas, la empresa ganó al final 7.2% y ese sería el margen de utilidad neta. Luego tenemos la ganancia por acción. El cuarto índice es la ganancia por acción. La ganancia por acción determina el número o qué cantidad de dinero ganó la empresa para cada acción. En ese caso, lo que se hace es dividir la utilidad disponible para accionistas comunes entre el número de acciones comunes en circulación y eso le da la utilidad por acción. Ahí arriba aparecía ya reflejada. Luego retenemos el rendimiento sobre los activos totales. El rendimiento sobre los activos totales mide cuál es la contribución de los activos totales de la empresa para generar utilidad. Entonces, o en otras palabras, cuál es el rendimiento que tuvieron mis activos en relación a la utilidad neta que obtuvo la empresa. Entonces vamos a dividir la ganancia disponible para accionistas comunes entre el total de activos y eso me da 6.1%. Significa que mis activos tienen un rendimiento de 6.1%. Y luego tenemos el rendimiento sobre el patrimonio. De todos los indicadores, este es el más importante para los accionistas. Repito, de todos los indicadores, este es el más importante para los accionistas. Generalmente también se le conoce como rendimiento sobre el capital o ROE, y determina cuál es el rendimiento que genera el dinero o el patrimonio que han puesto los accionistas. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo la ganancia disponible por accionistas comunes entre el total capital en acciones comunes. Eso lo va a hallar en el balance general, el total capital en acciones comunes, y eso le da 12.6%. ¿Qué significa eso? Que el dinero que han puesto los accionistas le da un rendimiento, un retorno de 12.6%. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, si yo fuera inversionista y tengo $1.754.000 o lempiras invertidos en una empresa que me genera el 12.6%, si yo fuera y llevara esa inversión a un banco y el banco me diera más de 12.6%, entonces este rendimiento no sería el adecuado. Pero si el banco me da menos de 12.6%, entonces la inversión está garantizada. A eso se llama costo de oportunidad. Entonces yo voy al banco o voy a una institución que me pueda decir cuánto me da por el dinero que tengo invertido. Los bancos generalmente por ese dinero le pueden dar un 8%. Entonces, obviamente, es mucho mejor tener el dinero invertido en la empresa porque me genera mayor rendimiento. Luego tenemos el quinto grupo de razones, que serían las razones de mercado. Las razones de mercado
determinan, o básicamente lo que hacen es medir el precio de mercado de una acción con ciertos parámetros contables que me permiten a mí poder saber si la acción la estoy vendiendo bien, la estoy vendiendo mal, o cuál es el riesgo que tengo en la relación de esas acciones. Aquí tengo los siguientes indicadores. Uno, la relación precio-ganancia. La relación precio-ganancia mide la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por cada uno de los dólares que les genera la acción común. Obviamente, entre mayor sea ese indicador, más confianza va a generar entre los inversionistas. Para sacar la relación precio-ganancia, dividimos el precio de mercado de la acción común entre la ganancia por acción. Es decir, en este caso, el libro nos dice que el precio de mercado de la acción es 32.25. Y a este dato se lo debe determinar el ejercicio 32.25. Y ese 32.25 usted lo va a dividir entre la utilidad, la ganancia por acción, y eso le genera 11.1 veces. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que cada centavo o cada lempira, mejor dicho, que usted gana por acción, le incrementa el precio en 11.1 veces. Eso es lo que significa la relación precio-ganancia. Por cada lempira que la empresa, que el accionista gana por acción, el precio se le dispara a 11.1 veces. Y luego tenemos la razón mercado-libro. La razón mercado-libro lo que permite hacer es una evaluación de cómo va el desempeño de la empresa, y para eso lo que hace es poder sacar una razón que le mide el crecimiento de la acción desde su valor en libros hasta el precio de mercado de una acción. En este caso, para poder encontrar la razón mercado-libro, vamos a dividir el precio de mercado de la acción común entre el valor en libros por acción común. Ahora, es importante primero entonces poder sacar el valor en libros de la acción. Para sacar el valor en libros de la acción, vamos a dividir el capital en acciones comunes, que en este caso era 1.074.000, el balance general, entre el número de acciones en circulación. El número de acciones en circulación son las 76.262. Eso le da 23 lempiras. ¿Qué significa? Que esta empresa tiene un valor en libros, o cada acción tiene un valor en libros de 23 lempiras. Ahora bien, si vemos la razón anterior, el precio de mercado es 32.25. Entonces, para sacar la razón mercado-libro, vamos a dividir el precio de la acción entre el valor nominal de la acción y entre el valor en libros de la acción, valor en libros de la acción, y eso me da la razón mercado-libro. Entonces, ¿qué significa? El valor en libros de la acción es lo que vale realmente la acción según los libros contables de la empresa. Y el valor de mercado es lo que me paga el mercado por esa acción. Entonces, ¿qué significa? Que el mercado me paga 1.40 veces mi valor nominal de la acción. Eso es la razón mercado-libro. Y por último, para terminar ya la clase de hoy, el tema de razones, vamos a hacer lo que es el análisis DuPont. El análisis DuPont es básicamente una empresa norteamericana que decidió medir dos de los indicadores más importantes de la empresa usando una fórmula única. Entonces, lo que hizo el análisis DuPont primero es
sacar el rendimiento sobre los activos y el rendimiento sobre el patrimonio. Son las dos acciones que usa el análisis Dupont. Entonces, si nos vamos a las fórmulas de rentabilidad que vimos anteriormente, el rendimiento sobre los activos, la fórmula es bien sencilla. La fórmula de ganancia disponible para accionistas comunes entre el total de activos. Eso me da el rendimiento sobre los activos. Y el rendimiento sobre el patrimonio va a ser la misma ganancia disponibles para acciones comunes entre el capital accionistas, el capital en acciones comunes. Encéndeme la luz, por favor. Entonces eso me da el capital en acciones comunes. Eso me da el rendimiento sobre el patrimonio. Lo que hace la fórmula Dupont es que le da otro tratamiento a la razón, al rendimiento sobre los activos y me genera, básicamente usa dos fórmulas, el margen de utilidad neta por la rotación de activos totales. Entonces, el margen de utilidad neta, si usted se acuerda, es la ganancia disponible para accionistas comunes entre las ventas. Ese es el margen de utilidad neta, ¿ok? Sería esta parte de acá, por la rotación de activos. La rotación de activos sería las ventas entre los activos totales. Entonces, lo que hace la fórmula Dupont es que, en este caso, si usted ve, la variable ventas aparece tanto en el margen de utilidad neta como en la rotación de activos totales y simplemente las tacha, las quita. ¿Y qué me queda? La ganancia disponible para los accionistas comunes entre el total activos. Entonces, como esta fórmula ya está sacada, nosotros ya tenemos el margen de utilidad neta, que es 7.2, lo sacamos allá en el de rentabilidad, ¿se acuerda? Y también sacamos la rotación de activos allá arriba, en una de las diapositivas, que me dio 0.85. Entonces, si yo multiplico los dos indicadores, que es 7.2 por 0.85, me da 6.1, que es exactamente lo mismo que me había dado el rendimiento sobre los activos con la fórmula. Es decir, que yo puedo sacar, según la fórmula Dupont, yo puedo sacar el rendimiento sobre los activos en lugar de usar esta fórmula. Entonces, lo que hago simplemente es multiplicar el margen de utilidad neta y la rotación de activos y me da exactamente el mismo valor. Eso es para comprobar si el rendimiento sobre los activos está correcto. Y también otro análisis que hace la fórmula Dupont es poder determinar el rendimiento sobre el patrimonio usando otras variables, como el multiplicador de apalancamiento financiero. Me parece interesante poder usar esta fórmula, sobre todo porque en ninguno de los indicadores anteriores nosotros podemos sacar el multiplicador de apalancamiento financiero. ¿Y qué es esto? Este multiplicador de apalancamiento financiero. Simplemente es la razón entre los activos totales de la empresa y su capacidad en acciones comunes. En otras palabras, es divido el total de activos entre el capital en acciones comunes. Es decir, qué parte de mis activos totales los estoy financiando con acciones comunes. A eso se le llama multiplicador de apalancamiento financiero. ¿Qué significa ese multiplicador de apalancamiento financiero? Si sacáramos este dato, ese multiplicador de apalancamiento financiero me dio 2.06. El apalancamiento de activo financiero me dio 2.06. ¿Qué significa eso? Que yo estoy usando mis activos 2.06, perdón, estoy usando mi capital accionario 2.06 veces para apalancar o para adquirir activos. En ese sentido, entonces la fórmula de Dupont para rendimiento sobre el patrimonio lo que hace es que las ganancias disponibles para accionistas comunes entre el total activos
entre el total activos, o en otras palabras, está usando el rendimiento sobre el activo que acabamos de sacar, el rendimiento sobre el activo que acabamos de sacar, cuya fórmula es ganancias disponibles para accionistas comunes entre el total activo, y lo está multiplicando por el MAF, o sea, por el grado de apalancamiento financiero, que me dio 2.06. ¿Ok? Este valor, para saber cómo se saca el MAF, entonces deberíamos tomar el total de activos. Nos vamos a ir a un lugar, porque se me olvidó sacar, se pensó que lo había sacado. ¿Dónde está el total activos? Alguna de estas fórmulas que me muestre razones de rentabilidad, el total activo. Acá tiene que estar el total activos, este valor de acá, lo vamos a llevar hacia abajo para que podamos ver cómo se saca el MAF. Y lo vamos a dividir entre el total disponible para el capital disponible para accionistas comunes, que por acá tiene que estar, aquí está este valor de acá, y luego lo vamos a llevar acá para poder, y ese valor es lo que me dio 2.06. Si ustedes lo hacen ahí en su calculadora, eso me da 2.06. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mis activos están siendo apalancados 2.06 veces en relación al capital accionario de la empresa. Entonces, segundo punto, para poder sacar el rendimiento sobre el patrimonio, usted debe multiplicar el rendimiento sobre los activos por el apalancamiento financiero. Básicamente, toda esta fórmula de acá, que usted la puede ir a revisar a su casa, es precisamente la misma fórmula del rendimiento sobre los activos, y el apalancamiento, el multiplicador de apalancamiento financiero que acabamos de sacar, que es 2.06, y eso le da 12.6 el rendimiento sobre el patrimonio, que es exactamente el mismo rendimiento que usted obtuvo en el índice de rentabilidad, con la fórmula ganancias disponibles para accionistas comunes entre el capital disponible, el capital en acciones comunes. Entonces, prácticamente, DuPont lo que hizo fue combinar dos fórmulas para poder sacar tanto el rendimiento sobre activos como el rendimiento sobre el patrimonio. Ok, nos vamos a quedar acá por hoy. Nos queda todavía otra clase para poder ver el resto de temas que vamos a ver en esta unidad. ¿Qué les pediría antes de volver a la próxima clase? Les pediría que trabajen estos indicadores usando los datos del 2011, que están allá en los estados financieros arriba. Y la próxima clase que vamos a tener, que me gustaría que fuera el lunes, si ustedes pueden, para ver el resto de la presentación, y luego ya la próxima clase que miraríamos sería prácticamente ya poder explicarles todo esto, pero no tanto teórico o solo narrado, sino que lo pudiéramos ver a través de Excel. Si les parece, nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, Lee, que estamos bien así. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir inmediatamente hoy mismo la presentación y el video a la plataforma para que ustedes puedan tener acceso hoy mismo a ellos. Así que muchas gracias, jóvenes, y nos miraremos entonces, diría que el lunes, si todos pueden, y traten de avisarles a sus compañeros, por favor. Ok, gracias a usted, Lee, por la clase. Listo.